Hola con todos, ya vamos en la unidad número 4 y estamos a punto de terminar este manual de MATLAB. Vamos con el ejercicio 4.1 y la unidad 4 trata sobre teoría de muestreo, inferencia estadística, hipótesis de prueba, y aquí vamos a explicar algunos de los ejemplos. Tenemos el contenido de 7 contenedores similares de un ácido, son 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 y 9.6 litros. Encuentra el intervalo de confianza del 95% para la media de todos los contenedores si se supone que la distribución es aproximadamente normal. Vamos a copiar lo mismo que tenemos aquí, que son el vector con los valores. Alfa del 0,5 por defecto es de 50% y la función MUHAT, SIGHAT, MURSI, NORFIT. MUHAT es la media de la muestra, SIGMAR es la desviación estándar de la muestra, S-1, y MURSI es el intervalo de confianza de 95%. Entonces no habíamos copiado, ahora solo vamos a pegar y tenemos como respuesta que MUHAT es del 10, la segunda es 0,2828 y MURSI tenemos dos respuestas, que es 9,7384, 10,2616. El intervalo en cuestión es de 9.7384, que es menor a U, y U es menor a 10.2616. Así concluimos el primer ejercicio. Ahora vamos a ir con inferencia estadística y prueba de hipótesis. Y vamos a ir con un ejemplo que tenemos aquí. Estos son los valores de x1 y x2. Para establecer este ejercicio necesitamos plantearnos 4 puntos. Primero, formular una hipótesis llamada hipótesis nula o HO. La forma de prueba estadística apropiada es Q0. Seleccionar un nivel de confianza. Tener en cuenta que 100 es el porcentaje total. Comparar la prueba estadística para un valor que corresponde a la magnitud de la prueba que se puede esperar que ocurra naturalmente, es decir, Q. Entonces así vamos nosotros a poder plantear el ejercicio. Para el ejercicio 4.1.1 vamos a considerar que los datos de data FSI se quiere determinar si existe alguna diferencia estadística significativa entre las medias de estas muestras con un 95% de confianza. Entonces para esto vamos nosotros a copiar lo que habíamos hecho con anterioridad y vamos a poner Enter. Entonces nosotros aquí, como vemos, tenemos el x1 y el x2. Vamos a presar HPCI, test de T2, x1, x2 y alfa, que es 0,5 por defecto. Y tenemos el otro que es HPCI, test 2, con un alfa del 0,5. Aquí sí ya le ponemos nosotros. Por ende, como respuestas vamos a tener la siguiente y las vamos a ir explicando. Al ejecutar lo anterior, se obtiene que h es igual a 0. Esto es, que no se puede rechazar la hipótesis nula. P es 0,6645, CI es 1, que es igual a menos 0,7550, y CI2 es igual a 1.1855. Son los límites de confianza inferior y superior, respectivamente, de la diferencia entre las medias, basados en el valor de P. Se ve que están solamente 100 de 1 menos 6,6445, es decir, el 35,55% de confianza. Como mencionamos, existe un 35,55% de confianza. Existe una diferencia estadística significativa entre las dos medias, el cual es sustancialmente inferior al valor deseado, de nivel de confianza del 95%. Por tanto, la hipótesis nula no puede ser rechazada. Ahora vamos a ir con el ejemplo 4.2, que también nosotros ya lo hemos puesto aquí. Vamos a copiar todo esto y lo vamos a ejecutar. El ejercicio 4.2 dice: el vendedor de cierta marca de automóvil afirma que el kilometraje de medio del modelo XW es de 45.425 kilómetros por galón de gasolina entre gubernamental de pesas y medidas. Cree que el vendedor está generando falsas expectativas a los clientes. 9 automóviles de este modelo son sometidos a pruebas con un galón de gasolina y dan
el siguiente resultado. Nosotros vamos a plantear el resultado y vamos a decir qué significa cada uno. Plantearemos que si se rechaza o se acepta la afirmación del vendedor, vamos a utilizar un nivel de significancia del 1%. Como vemos, aquí ya tenemos los resultados. Vemos que H es 1, sin es 0,0085, el CI va de 37,9730 a 45,3064. Es decir, H1 significa que debe rechazar la hipótesis nula. Lo que afirma el vendedor no es creíble, bajo una certeza del 99%. Sin, que es igual a 0,0085, es menor que el 0,01 o el 1%. Luego se rechaza la hipótesis nula. El CI, que ya hemos visto en qué rango está, es el intervalo en el que puede desempeñarse el carro respecto al kilometraje, que afirma el vendedor del automóvil XW, con una significancia del 1%. Como la media poblacional U es de 45,425 kilómetros, no cae dentro del intervalo de confianza del 0,99. Es así que se rechaza la hipótesis nula y el vendedor no nos está diciendo la verdad con respecto a los carros. Vamos con el ejercicio 4.3. Probar la hipótesis de que la distancia media requerida para poder frenar un automóvil que va de 20 km sobre hora es de 25 metros. Con base en una muestra de 100 conductores, se obtiene que la distancia media es de 27.3 metros, con una desviación estándar de S que es igual a 2.1 metros. Utilizar un nivel de significancia de 5%. Necesitamos de estos datos. X es el vector de 100 distancias con media de 27.3. A es 0,5, S es igual a 2,5761, M25, H nula es del 25 y HA es diferente a 25. Entonces, como vemos, aquí tenemos los 100. Tenemos que pasar cuál está aquí a nuestro programa. Como yo ya había hecho antes, solo voy a pegarle. Aquí ya tenemos. Data 1 es igual a D, nuestro vector, signo de 2.1.com para que no aparezca. Alfa por defecto es 0,5. Y obtenemos que H es igual a 1. Ya que tenemos de resultado, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que la distancia media requerida para frenar es diferente a 25 metros, a un nivel de significancia del 5%. Tenemos una sintaxis de MATLAB, por ejemplo, S-test, o las de acá como HSTest, X de mi sigma, alfa, alfa-tile, alfa-tile-dim. Estos son comandos que vamos a usar más adelante, o en algunos ejercicios no los vamos a utilizar del todo. Pero por ejemplo tenemos S-test X de M sigma, ejecuta una prueba de hipótesis Z normal, donde la data proviene de una distribución con M media y que devuelve el resultado de la prueba con términos de H, cuando H es igual a 0. Indica que la hipótesis nula HO, que la medida es M, no puede ser rechazada a un nivel de significancia del 5%. Los datos se suponen que provienen de una distribución normal con desviación estándar sigma. Aquí tenemos H es igual a Z-test alfa. Ejecuta una prueba de nivel de significancia de alfa porcentaje por defecto cuando no se especifica un alfa dado por sentado que el alfa es del 5% del 0,05. Y por último, para explicar, tenemos HP Z-test es igual, devuelve el valor de P de la prueba. El valor de P es la probabilidad bajo la hipótesis nula de observar un valor como extremo o más extremo de la estadística de prueba. Vamos a proceder con otro ejemplo. De una población con distribución normal constituida por 500 fichas que se encuentran en un archivador, se extrae una muestra de 16 observaciones como sigue. Aquí tenemos nosotros los datos que los vamos a plantear en la parte de abajo. Se sabe que la desviación estándar poblacional es de 10, pero es desconocida la medida poblacional u 50 verdadera, cometiendo un riesgo, el 0,5 nivel de significancia. Para probar la hipótesis de que la media poblacional sea igual a, tenemos aquí parámetros 40, 49, 50, 51 y 60 y los vamos a ir desarrollando. Planteamos
M40, sigma 10 y alfa 0,5. Tenemos H es igual a C test, X, M sigma, alfa y bot. Entonces aquí obtenemos que H es 1, es decir, se rechaza la hipótesis nula. No es cierto que U sea 40. Ahora vamos a plantear con 49. Vamos a pegar y tenemos que la hipótesis es 0. Es decir, que 0 significa que se acepta que U49 y además vamos a ver que 50 también es 0. Se está aceptando algo falso, que es un tipo de error número 2. Como vemos aquí también tenemos que 50 nos da 0. Ahora vamos a plantear con 60. Y vemos que nos da 1. Se rechaza la hipótesis nula y por tanto no se comete ningún error, ya que se rechaza algo falso. Ahora vamos a ir con el ejemplo 4.4, que dice: encuentra el intervalo de confianza para la media muestral del 95% del nivel de confianza según los datos dados con un ejemplo anterior. Entonces, que nosotros ya tenemos, vamos a copiar este enunciado y vamos a ir explicando. Copiar y pegar. Vamos a utilizar de los datos que tuvimos en un ejemplo anterior. Vamos a poner divs, 2 apóstrofes, min d, y vemos que aquí tenemos data media muestral, el intervalo de confianza, la media muestral es 162,6625 y el intervalo de confianza es del 95%. Bueno, entonces como ya hemos conseguido los datos, vamos a ver ahora en la parte de acá. Aquí estaba el 4.4, que es el que estábamos nosotros desarrollando. Vemos en la parte de abajo, ya a nosotros nos salió estos datos. Y así en el presente caso, tras la ejecución se encuentra que H es igual a 0, es decir, no se puede rechazar la hipótesis nula. P es 0,1614, CI es igual a 155,1466 y 2 es 170.1784. Se observa que la media es 162.6625, dado atrás que el intervalo de confianza para el valor de 168 es del 95%. Es de 155,146625, que es menor que X, que es menor que 170.1784, siendo que el valor hipotético de 168 para la media está dentro de este intervalo de confianza. Se debe esperar que la hipótesis nula no sea rechazada. De hecho, basado en su P menos del valor, se ve que esta solo es del 100. 1 menos 0.1614, que es igual al 83,9% de confianza, que es menos que el nivel de confianza del 95% deseado. Bueno, aquí vemos cómo se ejecutan más comandos, pero nosotros vamos a ir directo ya al ejercicio 4. Vamos a resolver el último ejercicio, que dice determinar el intervalo de confianza para la razón de variancias muestrales al 95% del nivel de confianza. Se consideran los datos almacenados con anterioridad. Vamos nosotros a copiar estos datos que ya tenemos. Vamos a copiar esto. Copiar en nuestro programa. Ponemos al final punto y coma para que no se desarrolle. Tenemos que poner this y todo esto que nosotros ya tenemos segmentado. Vamos a poner así. Copiar y vamos a pegarlo todo de una. Bueno, vemos que ya aquí la respuesta es que la razón de varianza es de 0,51599. El intervalo de confianza para la razón de varianza es del 95% de nivel de confianza, es decir, 0,01069.
razón de varianza muestral entre 0.21656. Y por último tenemos el ejercicio 4,6 que vemos aquí. Creo que considera los datos del data FSI. Se quiere saber si existe alguna diferencia estadística significativa entre las variaciones de estas muestras con 95% de confianza. Ahora nosotros vamos a desarrollar. Como nosotros ya copiamos aquí, vamos solo a copiar. Copiar y ejecutar. Como vemos aquí tenemos que H es 1, P es 1,96 menos 0,04, C está en el intervalo del 0.0107 y 2.66. Al ejecutar el anterior SPID, se encontró que H es 1, o sea, se niega la hipótesis nula. P es igual a 6.5776 por 10 a la menos 5. El primer CI es 0,0083 y el segundo CI es 0,1674, que son los límites de confianza inferior y superior, respectivamente en relación a las varianzas. Con base al valor de P, se observa que hay un porcentaje del 99.993 de confianza, que hay diferencia estadística significativa entre sus varianzas. Esta fue la unidad 4, espero que les haya gustado los videos, al menos yo me divertí mucho y he aprendido bastante de este manual. Gracias. ¡Ya, Martín, ve! ¡Martín!